Muy buenos días a todos. Qué bendición poder estar con ustedes y conectarnos en esta mañana tan preciosa que el Señor nos ha dado. Definitivamente quiero darle la bienvenida a todos los que en este momento están escuchando nuestra transmisión, la transmisión de la iglesia Kingsway. Les habla el pastor Ricardo Araya. Mis amigos me dicen Richard y mi esposa me dice Rick, así es que usted puede decirme como quiera. Pero de verdad que los bendecimos en esta mañana. Realmente nos sentimos tremendamente agradecidos con el Señor por poder llegar hasta sus hogares por este medio. Sabemos que son tiempos especiales, sabemos que hay gente que está atravesando situaciones difíciles en sus familias, en su trabajo, en su situación financiera particular. Queremos bendecirlos en esta mañana. Recuerda que el Señor es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Acude a Él es tu esperanza, Él es tu refugio, a Él puedes acudir cuando tú estás en tiempos de necesidad. Si este es un tiempo en el cual estás atravesando por alguna crisis, por algún periodo difícil, por alguna situación de enfermedad, por alguna situación financiera, inclusive alguna situación matrimonial, tienes que acudir al Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es todo para nosotros. Y yo creo que Él tiene una respuesta para tu vida en esta mañana. No te desconectes, conéctate con nosotros, mantente informado. Ojalá te puedas conectar a través de las redes sociales con la iglesia Kingsway. Estamos en Facebook, obviamente, en YouTube y también ahora en Twitter. En Twitter, para los que no sabían. Pues ya abrimos una cuenta en Twitter, recientemente abrimos una cuenta en YouTube, así es que usted puede empezar a interactuar con nosotros en las diferentes redes sociales y ojalá que usted pueda seguirnos y ser parte de lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nuestras vidas y en la iglesia Kingsway. Bendigo a todos los hermanos, sobre todo quiero dar la bienvenida a aquellos que se conecten por primera vez en esta mañana. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Realmente nos sentimos privilegiados de que usted se conecte con nosotros en este día. Lo bendecimos de verdad. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ok, a lo que venimos a aprender la palabra de Dios. Yo tengo un mensaje para usted que yo creo que lo va a bendecir tremendamente en esta mañana. El nombre del mensaje que tenemos para usted en este día es cuando cambiar parece imposible. Cuando cambiar parece imposible. ¿Qué le parece esa afirmación? Cuando cambiar parece imposible, ¿verdad? ¿Conoce usted gente que parece imposible de cambiar? ¿Conoce usted gente que usted dice, esa persona nunca va a cambiar, ¿verdad que sí? En algún momento has tenido contacto con un compañero de trabajo, un familiar, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Y usted dice, ese nunca va a cambiar, esa nunca va a cambiar. Ese hijo mío es imposible de que cambie. Tal vez has estado en esa situación. O tal vez usted dice, mi circunstancia es imposible de que cambie. Mi situación es imposible de que pueda ser transformada por nada. Esto es así y así voy a vivir. No sé, tal vez usted se pregunta en esta mañana, ¿podré yo cambiar? Y te das cuenta, te ves al espejo y te das cuenta que no has cambiado. Has estado 2 años en la iglesia, 3 años en la iglesia, 4 años en la iglesia y sigues siendo igual. No hay cambio en tu vida. Sigues siendo un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios. Y entonces usted dice, ¿será posible que yo pueda cambiar realmente? Y yo creo que Dios tiene la respuesta para ti en esta mañana. Sí es posible cambiar si permitimos que el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, entre a nuestros corazones y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Permítame orar en esta mañana y darle gracias a Dios por este día precioso que el Señor nos da. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder entrar hasta los hogares de mis hermanos y hermanas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que es posible cambiar, que es posible que nuestra circunstancia cambie, que sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. No por nosotros, Señor, sino por la acción de tu Espíritu Santo operando en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús,
Te bendecimos, exaltamos, alabamos en este día, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Para tener éxito en la vida, hermanos, yo creo que es importante que usted y yo maduremos, que crezcamos como hijos de Dios, que podamos crecer espiritualmente y en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no es cierto? O sea, todos necesitamos, en toda área de nuestra vida necesitamos cambiar, necesitamos madurar, necesitamos crecer. Ahora, el crecimiento duele. Yo he enseñado eso bastante, he predicado en la iglesia. El crecimiento no es fácil, el crecimiento tiende a doler. El que diga que el crecimiento no duele, no sabe de qué está hablando, yo creo, o no ha tenido la experiencia todavía. Bendiciones a Francisco Hernández, lo bendigo, mi hermano. Dios te bendiga, Francisco. A Andrés también, una bendición para ti, Andrés, qué bueno que estás conectado. Richard, qué bueno, gloria a Dios, Dios te bendiga. Veo por ahí a otros hermanos que están conectados, en algún momento ahí los estaré pasando al broadcast para que usted vea su mensaje, si así usted lo permite, ¿ok? De verdad que cambiar es importante, madurar es importante, pero para que nosotros podamos cambiar, para que podamos madurar, tenemos que cambiar nuestras malas actitudes, ¿no es cierto? O sea, tenemos que cambiar las malas actitudes, tenemos que cambiar el negativismo. ¿Cuántos de ustedes son negativos? Levanten la mano ahí los que dicen, yo soy negativo, pastor, lo reconocen en esta mañana, ¿verdad? Vamos a ver. Algunos son negativos y tenemos que cambiar eso en nuestras vidas. Como dice por ahí, ¿verdad? Si se desmaya, no vuelve en sí, sino que vuelve en no, ¿verdad? Un chiste malo de esos que cuenta mi papá ocasionalmente. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que transformar actitudes, transformar nuestra vida. No podemos estar satisfechos con lo que somos o en donde estamos, hermanos queridos. Dios nos ama así. Dios te ama así como eres, así como estás, pero no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que madures. Yo creo que esa es la voluntad del Padre Celestial y yo creo que eso es lo que todos nosotros queremos. Yo quiero crecer, yo quiero seguir madurando, yo quiero seguir avanzando en la vida, en aquello para lo cual Dios me ha llamado. Usted no se puede quedar estancado en su vida. Usted no puede pensar, esto es todo lo que Dios tiene para mí, sino que tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que madurar. Dígale a su vecino, si tiene a su esposo o su esposa por ahí, tienes que madurar, tienes que madurar. Porque esa es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre, no hay otra forma. Tienes que crecer, tienes que seguir creciendo porque si no te vas a quedar como un bebé espiritual y eso no agrada a Dios. Ahora, también es muy importante que cambiemos nuestra forma o nuestra manera de hablar. Para cambiar nuestra forma de hablar tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y para cambiar nuestra forma de pensar necesitamos la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Usted y yo necesitamos la palabra de Dios si queremos crecer, si queremos cambiar, tenemos que acudir a la palabra de Dios, necesitamos la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas si queremos mejorar nuestro matrimonio, si queremos mejorar nuestras finanzas, si queremos mejorar nuestra salud, si queremos mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios. Ojalá usted pueda decirme un buen amén en esta mañana, porque usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Hermanos, ustedes saben, me conocen, somos una iglesia de la palabra. Predicamos la palabra de Dios, porque creemos que eso es lo que Dios nos ha dejado para que usted y yo entendamos cuál es el marco de acción para sus hijos, para que tengamos bendición, prosperidad y para que caminemos en esa bendición que Dios nos ha dejado. Mary Ellen dice, así es, necesitamos la palabra de Dios. Gracias, Mary Ellen, Dios te bendiga. Esteban dice, así es. Esteban es el esposo de Mary Ellen, ¿verdad? O sea, ahí están, es una argolla eso, ¿verdad? Ariana también dice amén. Esteban dice amén, gloria a Dios. Mi papá, Enrique, dice bendiciones. Luego un abrazo, me predicas. Mi papá está diciéndole a Francisco que el que está predicando es el hijo. Dios te bendiga, papi. Eso es una bendición. Oramos por tu salud y sabemos que estás bien en el nombre de Jesús. Entonces, déjame decirte esto. La Biblia es
Un libro que tiene como tema central el cambio en la vida de las personas, no por sí mismos, como existe hoy en día filosofías humanas que nos hacen creer que podemos cambiar por nosotros mismos. Por ejemplo, usted puede ir a no sé, clases de programación neurolingüística y ahí te van a enseñar cómo cambiar conductas, y no estoy en contra de eso. No digo que sea totalmente malo. Lo que yo sí te digo es que la programación neurolingüística puede cambiar lo externo, puede cambiar tus actitudes, pero no puede cambiar tu corazón, porque el único que puede cambiar tu corazón es Jesucristo. El único que puede transformar tu vida es Dios, nadie más. Ninguna de estas filosofías humanas, ninguna de estas cuestiones psicológicas te van a ayudar a cambiar tu vida. Solamente el Padre Celestial, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, Él murió por ti, Él te redimió, Él te perdonó de pecados, fue su obra preciosa. No es porque tú eres muy carga ni que eres todo eso, o porque tienes la voluntad personal como para cambiar. Yo veo eso todos los principios de año. La gente hace resoluciones de principio de año y les dura 2 semanas, 3 semanas y nada más. Muy pocos son los que se sostienen en esas resoluciones de principio de año. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que solamente Dios nos puede cambiar por medio de su palabra, por medio de la obra de Cristo y el Espíritu Santo operando en nosotros. Ahora, la Biblia nos enseña claves para cambiar. La Biblia es un libro práctico. Yo no sé por qué a veces la gente quiere espiritualizar la Biblia, ¿verdad? Y quiere ver cosas donde no hay. La Biblia es práctica. Es un libro práctico porque Dios nos quiere dar ese marco de referencia para que usted y yo vivamos la vida. Entonces, Dios no va a espiritualizar esas cosas, sino que nos dice, así es como usted y yo tenemos que vivir, así es como tenemos que actuar, así es como tenemos que pensar. Dios nos marca la cancha. ¿Qué cosa más sencilla? Yo siempre lo he dicho, para mí la vida es sencilla porque Dios me ha marcado la cancha y ya yo sé que si me salgo de esas líneas, de esas 4 líneas, voy a estar en problemas. ¿Estamos de acuerdo? Si usted se sale de lo que Dios dice en su palabra, usted y yo vamos a estar en problemas. Tarde o temprano nos metemos en problemas porque si usted se cree más inteligente que Dios, lo felicito, pero no es así. ¿Ok? Nadie es más inteligente que Dios, nadie tiene la sabiduría de Dios, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son mejores que nuestros caminos. No importa lo que usted crea que es su mejor voluntad para usted mismo, Dios tiene algo mejor. Él sabe lo que es mejor para tu vida. Entonces, tenemos que acudir a Él, tenemos que creer en ese marco de referencia y mantenernos dentro de ese marco de referencia. Cuando Dios dice que el adulterio es incorrecto, el adulterio es incorrecto. Y si te sales de ahí vas a estar en problemas serios, no solo tú, sino tu familia. Cuando Dios dice que la fornicación es incorrecta, la fornicación es incorrecta. Porque si entras en ese tipo de cosas vas a meterte en problemas serios, y por eso Dios quiere evitarte dolores de cabeza. Si solamente hiciéramos la voluntad de Dios, si solamente le obedeciéramos a Dios, ¿cuántos dolores de cabeza usted y yo nos evitaríamos en nuestras vidas? ¿Cuántos dolores de cabeza nuestros hijos evitarían en su vida si solamente usted y yo nos mantuviéramos obedeciendo la palabra de Dios? Ahora, la Biblia también provee las pruebas de que es posible cambiar radicalmente. Aunque usted tal vez piense que su esposo no puede cambiar, usted dice, pastor, he orado 10 años y no ha cambiado. Tal vez usted piensa, es imposible que ese hombre cambie, es imposible que deje de ser un mujeriego, es imposible que deje de buscar excusas para no ir a la iglesia. Dios puede hacer la obra en la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus finanzas. Dios puede operar. Y yo quiero darte algunas cosas que la Biblia me enseña que pueden cambiar por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de su santa palabra. Voy a darte el primer ejemplo y es que la gente puede cambiar. Diga conmigo, la gente puede cambiar. La gente puede cambiar. Solo Dios puede cambiar a las personas. Ahora, en el libro de Hechos tenemos la historia conocida por la gran mayoría de aquellos que han ido a la iglesia por un tiempo. Si usted es de los que han ido a la iglesia, usted ha tenido que escuchar
sobre Saulo de Tarso, el famoso Pablo, ¿verdad que sí? La historia empieza con Saulo de Tarso yendo de camino hacia Damasco y era un hombre malvado. Saulo de Tarso era de esos hombres capaz de matar a los cristianos, los perseguía, era el perseguidor de la iglesia. De hecho, cuando Jesucristo se encuentra con él, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Te das cuenta? Cuando alguien persigue a la iglesia de Cristo, persigue a Jesucristo. No nos persigue a nosotros. Tal vez tú sientes, ¿verdad?, que de alguna manera te están haciendo bullying, ¿verdad?, porque eres cristiano. Déjame decirte, no es contra ti, es contra el Señor Jesucristo. Es contra el Señor Jesucristo. Y Saulo era uno de esos hombres que perseguían a la iglesia, que mataban a los cristianos directa o indirectamente. Usted recordará la historia de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, fue martirizado. Pablo era el que estaba cuidando los abrigos o las túnicas de aquellos que estaban matando a Esteban. Ahí estaba Pablo. Ahí estaba Pablo. Pablo era parte de eso. O sea, Pablo era tan culpable como aquellos que estaban tirando piedras. Así que tenemos que entender, Pablo, para los ojos de los creyentes de ese tiempo, era un mal hombre, un hombre que no podía cambiar, un hombre que no podía ser transformado. Y Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia de Jesucristo, va para Damasco, se encuentra con Jesucristo y Jesús cambia completamente su vida. Recuerda que antes de ir a Damasco, Pablo había estado con el sacerdote, el sumo sacerdote, solicitándole cartas para capturar y para encadenar a todos los cristianos que se encontraran en su camino a Damasco. Vea la mentalidad de Pablo. Eso era lo que él quería hacer: encadenar, torturar y meter a la cárcel a los cristianos, y a los que no, probablemente los mataba. Entonces, esa era la situación de Saulo de Tarso. Pablo no sabía que se iba a encontrar con el Señor Jesucristo. Pablo no tenía idea, en ese tiempo, Saulo no tenía idea de que el Rey de Reyes y Señor de Señores se iba a encontrar con él. Saulo iba en una dirección y el Señor Jesucristo le cambió la dirección completamente. Como hoy en día, muchos van en una dirección, pero el Señor quiere cambiar esa dirección para siempre. Yo quiero leerte Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Puedes buscarlo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, si no, nada más me pones atención. Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Yo siento que estoy conversando con usted. No sé si estás sentado en tu mesa, desayunando. Bueno, en la silla, ¿verdad? No en la mesa, en la silla. Pero desayunando y pues en esta mañana podemos tener una conversación sobre cómo Dios puede transformar nuestras vidas, cómo Dios puede cambiar a las personas. Y Pablo es nuestra primera mención en esta mañana, y en Hechos capítulo 9, 1, 2 dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Qué dice? Ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así se le llamaba a los cristianos en los primeros años de la época del primer siglo de la era cristiana. Los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Saulo va para Damasco pensando en todos los cristianos que iba a encadenar, que iba a lograr llevar a la cárcel, que algunos los iba a matar. Y en el camino a Damasco se encontró con Jesús y tuvo una experiencia personal con Jesucristo. Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Francisco Hernández dice: solo en Dios podemos confiar. Así es, Francisco, solo en Dios podemos confiar. Gloria a Dios por eso. Pablo escribió, una vez que se convirtió, llegó a ser un tremendo hombre. Ahora, quiero que entiendas esto. Para los creyentes de esa época, era imposible que Pablo se convirtiera al Señor. De hecho, si usted recuerda la historia en Hechos capítulo 9,
cuando Dios manda a Ananías, un cristiano, un creyente, un discípulo del Señor, un seguidor del Señor, para que orara por Pablo, porque Pablo después de su encuentro con el Señor Jesucristo había quedado ciego, Ananías dice, Señor, ¿estás seguro? Porque ¿te acuerdas? Este es el hombre que persigue a la iglesia. Y el Señor le dijo, sí, ve, ¿verdad? Y Ananías fue, oró por él, recuperó la vista. Y Pablo se convirtió en un hombre tremendo, que escribió aproximadamente 2/3 partes del Nuevo Testamento, para que usted se imagine lo que Dios puede hacer en alguien que la gente piensa que no puede cambiar. Si usted es de esas personas que la gente dice, no, ese no puede cambiar, yo quiero decirte en esta mañana, Dios puede hacer la diferencia en tu vida. Eso pensaba mucha gente de mí. Y estoy seguro que muchos han pensado eso de ti también. Que tal vez no puedes cambiar. Que nunca vas a cambiar. Que siempre vas a seguir siendo ese hombre que eras. Pero el Señor te puede transformar. Si tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, yo te garantizo, Él cambiará, Él transformará tu vida completamente. Completamente. Todo lo que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón al Señor. Y cuando tú dispones tu corazón al Señor, Él puede empezar a operar. Créeme lo que te estoy diciendo, eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Diga conmigo, proceso. Porque Dios opera a través de los procesos. Dios va operando en nuestras vidas. Pero el que inició la buena obra, la perfeccionará en tu vida. Él ha iniciado una obra en ti. Tal vez tú vas a la iglesia o ibas a la iglesia cuando podíamos reunirnos todos en un lugar físico. Tal vez ibas obligado por tu esposa o usted, mujer, iba obligada por su esposo. Pero yo te quiero decir, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios puede transformarte. Dios puede cambiarte si tú te dispones. Y si Dios lo hizo con Saulo de Tarso, si Dios lo hizo con muchos hombres que no parecía que podían cambiar, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Dígame amén a eso, por favor, para saber que usted está ahí conmigo conectado todavía. La palabra de Dios nos va a pintar siempre un cuadro de esperanza para aquellos que creen que tienen gente a su lado que no pueden cambiar. Dios es nuestra esperanza. Esteban nos dice, amén, así es, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es, Esteban, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aleluya. Sin la palabra de Dios, la vida muchas veces se convierte en una monotonía, hermanos. Se convierte en algo en que estás viviendo para pecar, estás viviendo para satisfacer tus necesidades personales, carnales, lo que quieras, pero no para crecer espiritualmente, no para mejorar, no para amar a los demás, no para amar al Señor, para hacer la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, número 1 es, Dios puede cambiar a las personas, Dios puede cambiar a la gente. Si tú te sometes a Él, el Señor puede cambiar. Y si tú eres de los que tienen gente que crees que no puede cambiar, yo te digo en esta mañana, estás equivocado, estás equivocada. Dios puede cambiar a las personas. A veces no lo hace en el tiempo en que tú y yo queremos, pero lo hace en su tiempo correcto y perfecto. Así es que tenemos que confiar en la obra buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas y para aquellos que amamos. Número 2 es que las circunstancias también pueden cambiar. Las circunstancias pueden cambiar, que es algo que muchos están sufriendo en este momento. Piensan que su circunstancia no va a cambiar, piensan que su situación no va a cambiar, pero las circunstancias pueden cambiar. Si usted lee la historia de José en el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50, ahí se desarrolla la historia de José, el hijo de Jacob. Y es interesante ver cómo José pasó por una prueba tras otra, pero él vio milagro tras milagro tras milagro. José fue puesto en una cisterna por sus propios hermanos, vendido como esclavo, fue a la casa de Potifar como esclavo y ahí se convirtió en un hombre que fue la mano derecha de Potifar, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, de tal manera, hermanos queridos, que
José fue a parar a la cárcel por algo que fue acusado injustamente, pero ahí en la cárcel Dios lo bendijo también. Y José terminó de la cárcel al palacio y se convirtió en el hombre más importante de todo el imperio en ese momento, a excepción del faraón. Era el segundo hombre más importante. Y entonces ahí podemos ver que Dios puede cambiar las circunstancias. Ahora, cuando vemos en la Biblia, hay muchas historias de hombres que fueron de alguna forma probados a través de grandes cosas, como el ejemplo de Job, ¿no? Si leemos la historia de Job, nos damos cuenta que Job fue probado grande y tremendamente. Pero la historia de Job, según los estudiosos, esa historia y la prueba duró aproximadamente 10 meses, 9, 10 meses, menos de un año. Pero en el caso de José, José sufrió por 13 años hasta que fue pasado o trasladado al palacio. Pero Dios va operando, es un proceso. El proceso de Job fue diferente al de José. El proceso tuyo es diferente al mío. El proceso de tu esposo es diferente al de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que entender que Dios tiene un tiempo, un momento y Él va operando en el proceso. Él va cambiando las circunstancias. En el caso de José, José llega y hace una confesión tremenda porque él dice en Génesis 50:20, vosotros, hablándole a los hermanos una vez que Él se revela como el hermano de ellos, porque los hermanos pensaron que estaba muerto, él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, como Dios encamina a bien eso que estás atravesando, esa circunstancia por la cual estás pasando, esa situación que estás en este momento lidiando, Dios la va a transformar, Dios la va a cambiar para bien en tu vida, para hacer lo que vemos hoy, dice José, para mantener en vida a mucho pueblo. Siempre hay un propósito en Dios para toda circunstancia, para todo proceso que usted y yo atravesamos. Número 1, entonces Dios puede cambiar la gente. Número 2, Dios puede cambiar tus circunstancias. Dígame amén si usted lo cree. Número 3 es que tus finanzas también pueden cambiar. Allá en Primera de Reyes capítulo 17 nos relata, podemos ver la historia de Elías y la viuda de Sarepta. He predicado esto montones de veces, pero es una historia interesantísima en donde vemos una viuda que era realmente pobre. Si usted cree que usted es pobre, déjeme decirte, no eres pobre. Esta viuda sí era pobre. Tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Iba a hacerse una torta, un pan, ¿verdad? Una arepa, decimos nosotros, ¿verdad? Y morir. Esa era como la última cena de un condenado a muerte. Lo que pasa es que un condenado a muerte le sirven su buen filet mignon, ¿verdad? Y todo lo que él quiera. Pero esta mujer tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, iba a cocinar eso, iba a dárselo a su hijo, iba a comer ella un poco y después dice morir. Pero entró Dios en acción, hermanos. Y cuando Dios entra en acción, las circunstancias cambian. Cuando Dios entra en acción, tu situación financiera cambia. Cuando permites que Dios actúe en tu vida, cuando le crees al Señor, cuando le dices, Señor, yo dependo de ti, yo te obedezco, porque esto fue lo que hizo esta mujer. La mujer obedeció, primero bendijo al hombre de Dios y después Dios la bendijo a ella. Y usted puede imaginarse lo que quiera, pero no es mi intención. Lo que quiero que sepas o que entiendas es que ella obedeció lo que Dios le indicó que hiciera. Y cuando ella obedeció, Dios la bendijo a ella, porque Dios nunca te pide para quitarte. Dios te pide para bendecirte, para darte, para bendecirte, para darte. Dígame amén si usted lo cree. Y en esta mañana dígale, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a obedecerte a ti. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a creer en lo que tú me estás prometiendo. Y yo sé que tú me vas a sacar de esta situación financiera. Aleluya. Cuando Mary Ellen dice, cuando Dios entra en acción, la circunstancia cambia. Cuando Dios entra en acción, la circunstancia cambia. Aleluya. Así es. Cuando Dios entra en acción, la circunstancia cambia. Yo creo que esa es la voluntad de Dios, entrar en acción en tu vida. Pídele al Señor, Señor, entra en acción en mi situación financiera. Ven, ayúdame a salir de deudas, ayúdame a pagar la casa, ayúdame en cualquier situación que estés atravesando en este momento. Nada más dile al Señor, Señor, yo te necesito.
Yo quiero que vengas a mi vida. Yo quiero que tú entres en acción en mi vida. Yo quiero que tú empieces a operar en mi vida. Y Dios entró en acción con esta mujer, y Él corrige el enfoque de nuestras vidas cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando nosotros le obedecemos a Él. Ahora, la palabra de Dios corregirá tu vida. Y no siempre te va a gustar lo que la palabra de Dios te dice o te pide que hagas. No siempre. No siempre te va a caer bien, porque a veces andamos buscando a Dios para que Dios nos haga un milagro, pero a veces Dios nos dice, hey, el camino es este y tú no quieres seguir ese camino. Ciertamente Dios quiere operar en tu vida, pero primero Dios quiere que tú obedezcas y que obedezcas su palabra. Primera de Reyes 17:16, para que tú veas que cuando le creemos a Dios, Dios opera en nuestra situación financiera y en cualquier otra situación. Dice 1 Reyes 17:16, y la harina de la tinaja no escaseó. Ella tenía un poquito de harina, pero la puso al servicio de Dios. Y dice en la escritura, y la harina de la tinaja no escaseó más, no escaseó. Esta mujer vivía con escasez, vivía con limitaciones, pero ella lo puso a los pies del Señor, lo puso a favor del Señor, le creyó al Señor, y dice 1 Reyes 17:16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, ni el aceite de la vasija menguó. Y podríamos decir que ese aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Cuando tú te metes con el Espíritu Santo de Dios, tú vas a tener una experiencia, no solamente Dios te va a bendecir en toda área de tu vida, sino que te vas a sentir en paz, vas a sentir ese amor, ese gozo. Cada mañana te levantas y le dices, Señor, gracias por este día, gracias por lo que me das, gracias por lo que tengo y gracias porque sé que me vas a dar más. Estoy agradecido por todo lo que tú me has dado, pero gracias, Señor, porque sé que no me voy a quedar ahí. Aleluya, no me voy a quedar ahí. Voy a leerte nuevamente 1 Reyes 17:16 porque yo creo que es un verso importante para que tú lo creas en esta mañana, especialmente si estás atravesando por situación financiera difícil. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Cuando el favor de Dios fluye, una palabra de fe aparecerá en tu vida. Cuando el favor de Dios fluye, una palabra de fe aparecerá en tu vida. Dios te está dando una palabra de fe en esta mañana, para que tú le creas a Él, para que tú digas, yo te creo a ti, Señor, yo sé que mi circunstancia financiera va a cambiar. Tú vas a transformar mi circunstancia financiera. Créele al Señor. Hoy estás recibiendo una palabra de fe que puede cambiar tu vida completa y totalmente si tú la crees y si la obedeces. Creámosle al Señor. Entonces, número cuatro, tu enfermedad puede cambiar. Dígame amén. Si usted está atravesando por alguna enfermedad, vamos a declarar, o si alguien amado tuyo, un conocido, un familiar, está atravesando por una enfermedad, vamos a creer que Dios puede cambiar esta situación. Y la historia está ahí en las escrituras en Lucas capítulo 8. Es una historia de sobra conocida por todos los creyentes de aquella mujer que padecía un flujo de sangre por 12 años. 12 años, eso es tremendo, hermanos. Mi esposa durante muchos años tuvo un problema por fibromas y quistes y tenía sangrados que le producían anemia. Era terrible, hermanos. Ella sufría de eso. Por años estuvo sufriendo de eso. Dios, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de sanar esa situación, de corregir esa situación. Pero yo me puedo imaginar, porque yo viví todo eso con mi esposa y vi cómo ella sufría de esta situación. Yo puedo entender a esta mujer y puedo darme cuenta que era una mujer que sufría profundamente. Quizás usted está sufriendo por un familiar, por una persona cercana tuya que tiene una enfermedad seria. Quizás estás en este momento preocupado porque piensas que va a morir. Pero el Señor tiene una palabra para ti en esta mañana. Y yo creo que
tenemos que entender la importancia de esto, porque esta mujer puso su fe en acción, hermanos. No es una fe pasiva, como yo he enseñado muchas veces, sino que era una fe activa. Era una fe que la llevaba a caminar y actuar, aunque otros la podían criticar. Ustedes recuerdan, he predicado esto, que esta mujer, por su situación, según las leyes de Levíticos 15, ella no podía tocar a nadie, era inmunda o considerada inmunda, no podía participar de ningún servicio religioso. Es como que a usted le prohibieran ir a la iglesia en este momento. Bueno, similar a lo que estamos, ¿verdad? Ya no se puede ir al edificio físico, ¿verdad? Pero esta mujer no podía entrar jamás a la sinagoga, no podía participar de reuniones, no podía conversar con hombres, porque era una mujer considerada inmunda. Esa era la situación de esta mujer. Pero ella dejó eso a un lado, no le importó el repudio de la sociedad en ese momento. Ella reconoció: Jesús es mi esperanza, Él es el único que puede cambiar esta situación en mi vida. Yo creo en eso y voy a hacer lo que sea necesario para acercarme a Él, para vivir por Él, para de alguna forma tocarlo a Él. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Ella se acercó, se abrió camino entre la multitud. Jesús iba en camino a hacer otro milagro tremendo. Iba a resucitar a la hija de Jairo, que había muerto. Imagínense ese montón de curiosos detrás de él, porque muchos se reían. De hecho, en la casa, cuando él dijo: vengo a resucitarla, todos se rieron porque no creían. La hija de Jairo había muerto. Y entonces, cuando Jesús dijo esto, probablemente muchos curiosos se aglomeraron, ¿verdad? Que en esos tiempos no se podría hacer, pero se aglomeraron, y esta mujer se abrió camino entre ellos y llegó y tocó al Señor. Y dice la Escritura que al instante fue ella sanada. Al instante fue sanada. Ahora es interesante, esa historia está en Lucas 8, 46, 48, porque el Señor Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Ahora, se imagina usted, toda esa gente está alrededor del Señor Jesús, pero ninguno de ellos lo tocó como esta mujer se asió de él, se asió de su túnica. Ninguno de ellos. O sea, todos lo tocaban de alguna forma, pero ninguno de ellos lo tocó con fe. Ninguno de ellos lo tocó con esa seguridad, esa certeza: este es el Hijo de Dios. Él puede sanar mi vida. Él puede transformar mi vida. Lucas 8, 46, 48, te lo leo rápidamente, dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Por qué no sucedió eso con los demás? Porque esta mujer lo tocó con fe. Esta mujer le creyó al Señor. No solamente se acercó a Él como todos estos curiosos, sino que ella se acercó con fe al Señor. Te estás acercando con fe al Señor. Hay muchos que van a la iglesia, muchos que pueden estar conectados, pero no se conectan con fe. No se conectan con fe al Señor. Y Dios quiere que te conectes con fe en que Él puede hacer un milagro en tu vida. Cuando nos conectamos con fe es cuando Dios puede operar. Usted puede estar conectado, no hay problema. Gloria a Dios, quédese conectado. Pero no necesariamente eso va a producir cambio en tu vida. Es cuando te conectas con fe en que Dios puede cambiar tu vida, que Él puede transformar tu circunstancia, Él puede transformar tu situación. El verso 47 dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, todo el mundo se dio cuenta que ella lo había tocado, ella vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, o sea, la enfermedad que ella sufría, lo cual era un peligro para ella confesarlo, y cómo al instante había sido sanada. Ella dio fe de lo que Dios había hecho en ese instante. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Paz es shalom. Shalom no solamente implica paz, implica un montón de bendiciones que Dios nos da cuando nosotros lo tocamos con fe. Y número 5, y para concluir en esta mañana, mis queridos hermanos, es que el Señor te puede cambiar a ti. ¿Verdad que sí? Diga conmigo: el Señor me puede cambiar a mí. Porque a veces pensamos que Dios cambia a mi esposo, que Dios cambia a mi esposa, que Dios cambia a mis hijos. Pero, ¿y yo? ¿Y a mí? ¿Quién me cambia a mí? Y el Señor quiere cambiarte a ti.
2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? De todos los que me están oyendo, ¿cuántos están en Cristo? Si usted está en Cristo, dígame amén, por favor, para saber que usted está conectado todavía y que no está lavando trastes o que no anda haciendo el almuerzo en esta mañana. Dígame amén, por favor. Dice, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. A ver, algunos comentarios. Mary dice, el Señor me puede cambiar a mí. Así es, Mary. Michael dice, amén. Mi esposita, 2 Corintios 5:17. Gloria a Dios por todos los comentarios. Esteban, amén, 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 gloria a Dios. Pero el Señor te puede cambiar a ti. Y yo creo que esta es una mañana para que usted haga un acto de conciencia. Y usted le diga al Señor, Vane Ramírez, amén. Dios te bendiga, Vane. Francisco, Dios te bendiga. Amén, dice Francisco también. Que el Señor los bendiga abundantemente. Esta es una mañana para que, doña Margarita también, amén, gloria a Dios. Una mañana para que usted reconozca que el Señor te puede cambiar. Y yo no sé cuál es tu posición o tu situación en este momento, pero definitivamente Dios puede transformar toda una familia, como dice Vane Ramírez. Dios puede transformar toda una familia. Vane, Dios puede transformar tu familia. Gloria a Dios, así es. Y Dios puede transformar nuestras familias, Dios puede transformarnos a nosotros, Dios puede transformar nuestras finanzas, Dios puede transformar en nuestra enfermedad, cambiar nuestra enfermedad, darnos salud. Y sobre todo, hermanos, lo más importante es que Dios puede cambiarnos a nosotros. Si nosotros nos entregamos a Él con todo corazón y si acudimos a Él como acudió esta mujer del flujo de sangre, esta mujer tremenda. Yo siempre he dicho, las mujeres son tremendas. Gloria a Dios por las mujeres en las congregaciones, las necesitamos, son un ejemplo para todos nosotros. Y esta mujer fue valiente. Yo quiero que usted sea valiente en esta mañana y reconozca, si usted necesita del Señor Jesucristo en esta mañana, que usted le diga de todo corazón, Señor Jesús, yo necesito de ti. Yo necesito de ti en esta mañana. Yo necesito que tú cambies mi vida, que tú cambies a mi familia, que tú transformes mis finanzas, que tú transformes mi salud. Dios puede hacer todo en nuestras vidas. Dios es un Dios integral. Dios no va a cambiar una cosa y la otra la va a dejar inconclusa. No, Dios cambia todo en nuestras vidas. Es un proceso, como te enseño, pero es un proceso que Él inicia en el momento en que tú acudes a Él con fe y le dices, Señor, opera en mi vida. Opera en mi vida. Y yo quiero que usted en esta mañana haga una oración conmigo y le diga al Señor, Señor, transforma mi vida. Aparte de todo lo demás, transforma mi vida. Y yo creo que tú puedes transformar todo lo demás. Y si en esta mañana te unes conmigo en esta oración, yo te doy gracias por estar conectado hasta este momento. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo creo que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Y creo que es una palabra que tienes que transmitir a tu familia y a aquella gente que tal vez quieres que el Señor toque de manera especial en este día. Vamos a orar juntos, ¿está bien? Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias. Reconocemos que es tu poder, Señor. No es un hombre, Señor. Sabes que en Kingsway no predicamos para exaltar a ningún hombre. Predicamos para exaltarte a ti, Señor. Tú eres lo más importante de nuestras vidas y a ti queremos agradar. Te pedimos perdón, Señor, por esos tiempos donde nos olvidamos de ti, donde tal vez caminamos solos, donde no acudimos a ti a pedir tu ayuda. Reconocemos que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ayúdanos en este tiempo, Padre, cámbianos, transfórmanos. Yo reconozco que si puedes decirlo, Jesucristo es mi Señor. Yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, aunque hayas estado en la iglesia, dile al Señor, Señor,
yo quiero empezar una nueva vida a partir de hoy. Una vida donde yo te agrado a ti, donde tú eres exaltado en mi vida, donde yo puedo dar testimonio a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, en caso de las mujeres, a mis hijos, a mi familia, que ellos vean a alguien diferente, no el mismo viejo hombre, sino alguien completamente transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Recuerden, los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9:30 tenemos niños. Cambiamos el horario para poder tener un poco más de tiempo a la hora de la transmisión de adultos. Pero domingos a las 9:30, levante a sus niños, son lecciones preciosas. Si usted se perdió la lección de hoy, qué lástima. Bueno, es un niño, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, yo veo esas lecciones y me encantan. Las 3 maestras que tenemos en este momento son extraordinarias, todas son buenísimas y los niños son tremendamente bendecidos. Son gente que se prepara, lo hacen con amor verdaderamente y se nota el amor que ellas tienen. Y de verdad que yo quiero pedirte, Padre, madre, ¿verdad? Que usted levante a sus niños y los ponga a escuchar la palabra de Dios. Esos no son tiempos para aflojar, son tiempos para acercarse al Señor. Estos son tiempos peligrosos, mis queridos hermanos. Hay que acercarse al Señor. Muchos van a ser zarandeados en este tiempo. Que tú no seas zarandeado, pero mucho menos tus hijos. Amén. Y a las 10:30, pues obviamente tenemos nuestro servicio dominical para adultos. Los sábados, cada 15 días, tenemos reunión de jóvenes a las 6 de la tarde con Sharon. Tremendas lecciones. Sharon es una excelente maestra, así es que ojalá que usted pueda conectarse y decirle a sus hijos que se conecten con Sharon los sábados cada 15 días y que estén al tanto para que sepan cuándo es la reunión. Sharon los mantiene informados. Los bendigo en esta mañana, un gusto saludarlos y estén conectados con el Señor siempre. Muchas bendiciones.